Bueno, buenas tardes. Bien, aquí hoy sábado por la tarde. Estamos aquí. Vamos a dar un momento, un pequeño repaso al tema de la guerra, que este mapa se me olvidó comentar otra vez, aunque este mapa en principio es de hace unos días, pero tampoco ha variado mucho, tampoco es que creo que haya mucha variación. Aquí, como podemos ver, o sea, en toda esta zona del mapa, lo que podemos ver las partes que están en gris oscuro así, que están como en un tono gris, son las zonas que ya están conquistadas por Rusia, por las fuerzas rusas, que están en poder de las fuerzas rusas, y las que están en un amarillo claro, así sombreado, digamos que son las tropas que todavía están en disputa o que están siendo atacadas. Bueno, las zonas que están en disputa, las que están en disputa, que hay combate entre ambos bandos, digamos. Y los símbolos de ubicación que hay son zonas que están siendo bombardeadas o atacadas, como por ejemplo la capital de Ucrania y otras zonas más, las ubicaciones donde están siendo atacadas, aquí como podemos ya comprobar. Kharkiv, la ciudad que está siendo más atacada. Kharkiv y Kiev son las que están siendo más atacadas. Se pronuncia Kiev, no se pronuncia Kharkiv y Kiev. Bueno, la ciudad de Kharkiv es la que está siendo más atacada, como llamo se escribe Kharkov, pero se pronuncia Kharkiv, no se pronuncia ni Kharkov ni Kharkiv, se pronuncia Kharkiv. Y Kiev, que es la capital también. Pues todas estas zonas, este es el círculo, están haciendo como una especie de tenaza, como podemos comprobar. Por esta zona aquí es muy posible que en las próximas horas hayan más ataques. Vamos a comprobar un momento. Bueno, como podemos ver, una de las opciones que podría tener Rusia para evitar que la OTAN, para acojonar a la OTAN y evitar que la OTAN siga estrechando el cerco, es estrechar ellos el cerco hacia Ucrania. Es lo que están haciendo en principio. Parece que ahí se han bloqueado. En principio, la opción de Rusia, o el interés o la intención de Rusia, más bien podría ser más que invadir toda Ucrania, pero tampoco sabemos exactamente cuáles serían las intenciones. A lo mejor como último recurso sí que lo haría, si fuera necesario, pero más que invadir toda Ucrania se trataría de derrocar al gobierno para poner un gobierno títere, en principio. Y por eso es por lo que no usan aún toda la artillería. Bueno, han usado todas las armas que tienen, pero no usan toda la artillería pesada. No van a todas, sino que van bombardeando puntos estratégicos. Pero también se frena por la cantidad de países que de forma indirecta, entre comillas, están interviniendo. Donetsk es la zona, como ya sabéis, de mucho más enfrentamientos. Justamente por el tema este. Por aquí. Ahí tenemos la zona de Donetsk, que está más o menos por aquí. Esta es la zona de Donetsk. En la zona donde se están dando más bombardeos, donde se han estado dando más bombardeos sería más o menos por esta zona de aquí. Aquí están formando una especie de tenaza alrededor de... Esto es de hace unos días, puede ser que ahora ya varía un poco, pero se está formando una tenaza alrededor para atrapar la capital.
Esto está muy cerca de las fronteras con Polonia, Rumanía. Podemos comprobar. El próximo objetivo podría ser, a lo mejor, capturar ya directamente la capital. Pero la capital es la que se está resistiendo más. O sea, lo que pretende Putin quizá a lo mejor puede ser probable que sea de decapitar el gobierno, atacando ya directamente a la capital y sacando y deponiendo al presidente Zelensky. Aquí en principio, para saber un poco qué es lo que está pasando aquí, primeramente habría que remontarnos a la historia a tiempos muy remotos para entender el porqué de las dictaduras que hemos ido teniendo durante el tiempo, el porqué de esta lucha entre Oriente y Occidente, el porqué el comunismo se ha creado justo en esa zona, en la zona asiática, la zona de Asia. La zona de Asia siempre ha resistido al poder occidental. Antiguamente, en los antiguos imperios más remotos, y cuando hablo de los sitios de imperios más remotos me refiero por ejemplo a los tiempos de antes del Imperio Romano, tanto el Imperio Romano como el Imperio Romano. Entonces aquí en principio podemos ver el mapa de cómo antiguamente estaban confeccionados los reinos. Estos fueron los reinos. Teniendo en cuenta que la Unión Europea sabemos que tanto la Unión Europea como la OTAN va muy relacionado porque se formaron más o menos con los mismos países, ¿no?, que formaron antiguamente el Imperio Romano. Aquí vemos un mapa de cómo estaba Europa mucho antes del Imperio Romano. Estos fueron los 10 reinos que formaron el Imperio Romano, ¿no? El reino de los vándalos, el reino de los visigodos, España era el reino de los visigodos, Portugal, lo que era Portugal que antes ocupaba la parte esta de aquí arriba. Este sería el reino de los suevos. Luego el reino de los francos, que era lo que se conocía luego por la Galia en el Imperio Romano, luego en los anglosajones. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el 5. Brejones, también había los brejones arriba. Los sajones, que es lo que era el reino de los sajones, pues de ahí es donde viene de las islas inglesas anglo, sajones, viene precisamente de estos reinos. Luego turingios, eslavos, el pueblo eslavo, o sea, las zonas que están en amarillo son las zonas que nunca han sido invadidas por el Imperio Romano, ¿no? Las zonas que están en amarillo así con color como de amarillo mate, de este color crema. Estos son los pueblos eslavos, que es lo que conocemos actualmente por Rusia, Bulgaria y todo esto, ¿no? Pero estos reinos de aquí, sobre todo de Italia, que es la sede central del Imperio Romano, estos son los que formaron el Imperio Romano. Sabemos que antiguamente en la Biblia habla de los 4 reinos que son los que representan a las 4 bestias bíblicas del libro de Daniel, que eran el babilónico, el medo-persa, que estos son los 2 imperios de Oriente, o sea, de lo que es luego la Asia Menor. Y luego Grecia y Roma. El Imperio Romano fue el último, el más poderoso y el único que fue milenario. Y digamos que fue el que unió, o sea, el que consumió de los demás imperios, ¿no? Cada imperio derrotó al anterior, o sea, digamos que Grecia derrotó luego a Persia y luego se dividió en 4 reinos cuando surgió el Imperio Romano, que surgió también del Imperio Griego. El Imperio Romano derrotó y consumió al griego y luego de ahí se extendió hacia el oriente, ¿no? Y por eso es por lo que también hay el imperio bizantino, que es la zona esta por la zona casi cerca del Golfo, la zona esta
la zona de Yugoslavia, toda la zona está de aquí, de la zona cercana al Golfo Pérsico. Esto es el Imperio Bizantino, que también forma parte de la parte de la Europa Oriental, más o menos. Esto también se unió al Imperio Romano. Entonces era reino de los visigodos, reino de los suevos, 2, el reino de los francos, 3, reino de los anglosajones, 4, reino de los ostrogodos, 5, reino de los vándalos, 6, imperio bizantino, 7, reino de los lombardos, 8, reino de los gepidos, 9, y reino de los bejones, bueno, no, perdón, a ver, los lombardos ya me he dicho, eran 1, 2, 3, 4, 5, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Y el de lo que era antes. Sí, porque acordémonos que consume toda África. 4. O sea, prácticamente son los 10 reinos. El centro de Europa fueron los 10 reinos que formaron luego el Imperio Romano. Y luego, si echamos un vistazo aquí ya es cuando se establece el Imperio Romano. La Galia es lo que se conoce por el territorio francés, por eso a Francia se conoce como la Galia, como el territorio galo. Y España como Hispania, o sea, Hispania y Galia fueron los nombres antiguos que dieron los romanos a Francia y a España, ¿no? A la Hispania. O sea, el nombre nos viene de los romanos. Así fue como se fundó Europa. Hay que tener en cuenta que nuestra Europa se fundó precisamente bajo los cimientos del Imperio Romano. El Imperio Romano es lo que fundó nuestras culturas, nuestras generaciones históricas. Primeramente, hay que entender que el Imperio Romano se extendía hacia Oriente, hacia lo que es la zona de Asia Menor, que por eso mismo en la Biblia cuando nos dice, cuando nos habla de la bestia, dice en una interpretación teológica de la Biblia que la bestia que viene del mar es el Imperio Romano que amenaza a acabar con el cristianismo, y la otra bestia es el sincretismo religioso del Asia Menor que amenaza a desvirtuar el mensaje evangélico. Porque la bestia es dual. En la Biblia lo que nos da a entender principalmente es que hay dos partes. Es la bestia, o sea, las 4 bestias resurgidas en una, o sea, porque tiene características de las 4, pero en 2 partes. Como que, dando a entender que el Imperio Romano lo que hizo fue, además de que fue milenario y cayó y resurgió en otras ocasiones, que es lo que dicen, que revive de nuevo, porque nuestra cultura occidental está basada principalmente en vamos a ver, está basada principalmente en los romanos, ¿no? En las leyes romanas y todo eso. Entonces, el Imperio Romano consumió parte de Oriente también, no. El Imperio Romano lo que hizo es que consumió parte de Oriente, digamos, ¿no? Eso fue lo que hizo, consumió parte del Oriente, que por aquí mismo ya lo podemos ver claramente. Pero todo lo que es Rusia, la zona oriental, que sería lo que ahora actualmente Rusia, y también mucho, si tiráramos mucho más atrás, también la zona que se conoce ahora por China, todo lo que es Asia, tanto Asia central como Asia oriental, nunca fue conquistada por los romanos. Solamente tenían todo el occidente europeo, que son las 9 o 10 naciones que formaron el imperio, y luego se extendieron por norte de África. Todo el norte de África, todo Marruecos, por eso creemos que muy posiblemente la OTAN, lo que quiera, junto con la Unión Europea, aunque la Unión Europea luego es posible que se independice luego de la OTAN cuando esté una vez formado el Cuarto Reich. El Cuarto Reich es muy posible que tenga intención de avanzar hacia lo que es las zonas estas de lo que es Polonia. Bueno, Polonia ya está en la OTAN prácticamente, por eso había también la zona de Turquía que ya entró en la OTAN, porque recordemos que el Imperio Romano luego se dividió en 2 partes, porque había el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, y el Imperio Romano de Oriente
fue lo que se convirtió luego cuando se islamizó, al igual como Europa se cristianizó y conservó el nombre del Imperio Romano, que en ese momento se llamaba Imperio Romano Cristiano, hasta que luego ya se cambió ya el nombre, cada país ya se fue independizando y todo. Pero el Imperio Romano simplemente lo que hizo fue transformarse e irse dividiendo. Eso fue lo que pasó. Pues en Oriente Medio, en Asia Menor, digamos lo que pasó al islamizarse, porque esa parte era islámica, cuando yo que es lo que ya conocemos por las guerras estas árabes del año 500 después de Cristo, lo que son las grandes cruzadas. Sabemos el Imperio Otomano, que es lo que quedó del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Lo que se conocía como Imperio Romano de Oriente, que aún llevaba el nombre Imperio Romano, pero luego se hizo ya cuando se hizo Imperio Otomano Islámico, que era encabezado principalmente por Turquía, ¿no? Son dos imperios que se separaron, o sea, uno al occidente y otro al oriente. Y que luego también quedó en España, porque había el Imperio Romano Germánico y el Imperio Romano Hispánico, y en España es lo que luego se convirtió en el Imperio Español, ¿no? El Imperio Romano y Hispánico lo que se convirtió luego en lo que se llama el Imperio Español cuando se cristianizó, que ya no se consideraba romano porque el Imperio Romano ya quedó totalmente dividido. Pero aún nos basábamos en las antiguas leyes, de ahí que aún todavía se conserven leyes de impuestos y cosas así que venían de Roma. Entonces, para entender un poco más la situación, pues es preferible entender hasta dónde llegaba el Imperio Romano. Luego aquí veo también el tema el tema este de aquí. Vemos que se llegó a conquistar todo el norte de África, lo que ahora se conoce por Argelia, y luego la zona de Marruecos. Que es por eso por lo que el Imperio Romano Hispánico, cuando lo que quedó del Imperio Romano, aún todavía conservaban zonas de esas, que precisamente por eso tenemos también aún todavía nuestro territorio de Ceuta y Melilla, también teníamos lo que se conocía por Sagra, porque esto ya viene de mucho atrás, sobre todo de las guerras de las cruzadas, pero antes de las guerras cruzadas ya, por eso habían las guerras también, tuvimos guerras con los árabes, precisamente por eso, que luego pretendían también conquistar toda la península, ¿no? Al igual que nosotros les habíamos robado territorio a ellos, ellos sí luego iban a conquistar la península, las famosas guerras cruzadas. Y entonces, por eso España tenía conservar siempre esa zona del Sáhara, todo eso de allí, ¿no? Que es lo que ahora nos han quitado con la ayuda de los americanos. Pero que más o menos quedó así configurado. O sea, muchos de los territorios y las antiguas colonias, sobre todo del Imperio Británico y del Imperio Español, que son los dos imperios que siempre han estado enfrentados, de ahí nuestra enemistad con los anglosajones, que es histórica. Todo esto venía ya de los romanos, de la época del Imperio Romano. Son cosas históricas que vienen de ahí. Francos, alemanes. Aquí vemos por esta zona de aquí, que en Alemania, aquí había conquistado una parte o sea, gran parte, ya tenía gran parte de Francia, o casi toda Francia prácticamente toda, y una parte de Alemania. Y aquí aún todavía habría francos y alemanes que se separaron, los que querían ser independientes de Roma se separaron y huyeron más hacia el norte, hacia la zona de Asia, digamos, más hacia el centro. Pero había ya una gran parte de esto debió ser en los primeros siglos del Imperio Romano, porque recordemos que el Imperio Romano fue milenario, duró más de 1000 años. Entonces, si nos vamos luego aquí en este último, la zona de los Balcanes, Italia, Grecia, todo esto, es división del Imperio Romano en la muerte del emperador Teodosio en el año 395. Esto ya fue después de Cristo, o 2 o 3 siglos ya después de Cristo, ya fue cuando empezó a debilitarse el Imperio Romano, pero aún tardó bastantes años y siglos en caer aún, ¿no? No fue llegar al cristianismo y ya está, sino que fue a medida que fueron aumentando los seguidores de la nueva religión del cristianismo, que fue poco a poco empujando por ahí fuerte, hasta que finalmente, o sea, ya tras muchas rebeliones y cosas de estas, el Imperio Romano se fue debilitando y ya en Roma empezó a aceptar más la religión cristiana, pero esto tardó aún todavía varios siglos. Recordemos que Israel juega una pieza muy importante en este juego, ya que el segundo templo de Israel fue construido, fue destruido en el año 70. En el año 70 después de, creo que en el año 70 después de Cristo, sí,
por el emperador romano Tito, que fue el que dio la orden de destruir el templo para evitar una rebelión. O sea, masacraron a millones de judíos y destruyeron el templo. El primero fue destruido por el Imperio Babilónico y el segundo fue destruido por los romanos en el año 70, cumpliéndose así la profecía del profeta Jesucristo, cuando dijo que ese templo sería destruido y habría una masacre de judíos, ¿no? Esto fue por una rebelión que hubo en Israel, porque sabemos que Israel también fue una de las zonas que fue ocupada, como aquí podemos ver claramente. Se ocupó parte de Egipto. Aquí fue ocupada por el Imperio Romano parte de Egipto y también parte de, o sea, todo lo que era Jerusalén, Israel, desde hacía años. Eso ya fue, incluso desde el 62 a.C., antes que fue ya ocupado. No olvidemos que el Imperio Romano funcionaba también como un sistema piramidal, que por eso le permitió vivir, seguir tantos años en el poder, todo este imperio. Funciona más o menos igual, de la misma forma como nos hacemos ahora idea de que funciona la élite, ¿no? Siempre, los de abajo saben menos que los de arriba, y a medida que vas arriba hay que saber más, hasta llegar al final de la pirámide, como la pirámide esa Illuminati que mostré, de lo cual son los centros de poder, que es tal como se rige del mundo, ¿no? Es una especie que nos da a entender más o menos, para comprender que todo esto que pasa viene ya de tiempos ancestros. Por eso estamos viendo los mapas como estaban configurados antes y cómo está configurado ahora, y casualmente qué países son los que forman parte precisamente ahora de la Unión Europea y de la OTAN, porque la mayoría de la Unión Europea también forman parte de la OTAN, porque se adhieren a ambos sitios. Y nos damos cuenta que la zona de Oriente y Occidente siguen estando enfrentados. Es por eso por lo que porque el Imperio Romano también llegó a una parte del Golfo, es por eso por lo que quizás declararon la guerra a Libia, quisieron retirar también al gobierno de Gaddafi y a otros gobiernos como el de Egipto, que no siguen más o menos de acuerdo a sus planes, porque incluso los países que aún no estén en la OTAN ni en la Unión Europea, aunque la Unión Europea solamente puede estar los que formen parte de Europa, aunque se trate de la Europa Oriental, porque hay algunos de la Europa Oriental que también han entrado, aunque principalmente es de la Europa Occidental. Pero en la OTAN sí que podrían entrar también otros países, incluso Turquía también. Aunque Turquía está dentro de la Europa, pero ya sería cerca del Golfo Pérsico, en la Europa Oriental ya, ¿no? Pero Turquía, a pesar de que es árabe, ¿por qué la Unión Europea acoge Turquía? Pues porque Turquía también era uno de los territorios que formaba parte del Imperio Romano. Entonces, independientemente de los que formen parte o no, teniendo en cuenta que esto formaba parte del Imperio Romano, los gobiernos estos que de Egipto y posiblemente también el norte de África, el que faltaría por someter sería Argelia. Marruecos ya está controlado por Estados Unidos, que es precisamente con el que mueven para hacernos la guerra aquí en España los americanos. Entonces, el Imperio anglosajón, que es el que controla ahora la élite, primeramente, lo primero que podrían tener, aparte que Rusia quizás quiera tratar de recuperar los territorios eslavos, también en esta guerra, aquí lo que intentaría la OTAN, y eso a lo mejor Rusia lo sabe, es recuperar también los territorios del norte de África. Que por eso China y Rusia también están tratando de jugar para proteger sus intereses estratégicos económicos en esa zona, a nivel de energéticos, intereses energéticos a nivel de provisiones y todo esto, de comercio, que desean tener influencia en esa zona para evitar que Estados Unidos tenga todo el poder, porque son zonas muy ricas en petróleo, minerales, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es porque tanto Rusia como China también están tratando de tener influencia para esa zona, para evitar que Estados Unidos y lo que es una parte de Europa cojan el control sobre esa zona, ¿no? Especialmente los países europeos controlados por Estados Unidos. Entonces, claro, muchos de estos gobiernos, aunque no hayan sido todavía conquistados del todo, ni estén dentro de la Unión Europea ni de la OTAN, porque ni siquiera son europeos ni occidentales, es muy posible que ya haya gobiernos títeres, que por eso les interesó derrocar varios gobiernos. El único que queda es Siria. Siria queda fuera de momento aquí. Pero ahora estamos mirando lo de la época de cuando caía ya el Imperio Romano.
Pero el imperio sirio, lo que quedaba del imperio sirio, pues... O sea, lo que sí que cogieron fue Persia, lo que es ahora actualmente Irán, ¿no? Que por eso tanto interés en derrocar a Irán. Lo único que de momento todavía no lo han conseguido pues, y no lo intentan por la vía dura porque sospechan que tiene armas atómicas. Por lo tanto, no pueden hacerle mucho frente a Irán todavía de momento, sino solo con sanciones o acorralándolo. O montando revoluciones, aunque le salió mal, no le salió tan bien como en Siria. Pero ahí lo que están intentando es hacer saltar ese régimen como sea, ¿no? Entonces es muy posible que la OTAN, las intenciones de la OTAN fueran extenderse muy rodeando a Rusia, muy hacia la zona de los Balcanes y todo esto. Pero que recordemos, si hacemos un poco de historia, recordemos primeramente, la doctrina romana está controlada por, ya desde un principio los que controlan el mundo, llámese extraterrestres, hay quien dice reptilianos o lo que sea, porque desde un principio existe también la lucha entre la fuerza del bien y del mal, porque no olvidemos que los antiguos imperios estos, que son los que sometieron al pueblo de Israel, porque todos estos imperios, que son las cuatro bestias, los cuatro reinos estos, son los que, según la Biblia, sometieron el reino de Israel. Todos invadieron Israel, todos. Tanto los babilónicos como los persas, como los griegos, como los romanos, ¿no? Todos eran imperios que conquistaron Israel. O sea, como dice en la Biblia, el reino de los santos, y lo sometieron durante 3 años y medio o durante un periodo de tiempo largo. Cuando habla del reino de los santos se refiere a la Tierra Santa, a Israel, a Jerusalén. Entonces, todos estos reinos, absolutamente todos, tenían tenían toda esa zona de Oriente Medio y lo que es el Asia Menor y abarcaron también, digamos que siempre, porque incluso el Imperio Romano, que abarcó todo este reino, digamos que siempre abarcaron toda esta zona, ¿no? Todo lo que es la zona de Europa y también posiblemente una zona de Oriente Medio. Entonces es muy posible que la OTAN, que lo que traten sea adentrarse en Yugoslavia, más hacia adentro. Serían todos estos territorios que pretenderían controlar, y así una vez tengan todo esto, entonces cuando empezaría la verdadera guerra entre Oriente y Occidente, que ya, esto es la zona de los Balcanes. Y como vemos, todo lo que es la zona eslava quedan todavía sin conquistar por el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano todavía no consiguió conquistar esa zona. Ahora pasemos a este mapa. Aquí te pone más o menos las conquistas que hubo durante el siglo V y IV antes de Jesucristo y conquistas durante el siglo III antes de Cristo, conquistas durante el siglo II después de Cristo, antes de Cristo, conquista de Julio César. Julio César ya era más o menos sobre la época de Jesús ya casi. Conquista durante el siglo I, conquistas con Octavio Augusto. Después de Julio César creo que fue el emperador Tiberio, ¿no? Porque Julio César fue cuando ya nació Cristo, pero luego vino el emperador Tiberio, que es cuando gobernaba en la época de Cristo, según la Biblia. El emperador Tiberio, o sea, porque en Israel estaba el gobernador Pilatos y el emperador romano que gobernaba en Roma era Tiberio, que luego ascendió al trono Calígula, que me parece que era el tío de Calígula. Calígula estaba enfermo, estaba viejo y enfermo. Calígula acabó de matar, asesinó a Tiberio para luego asumir su poder, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empezó la primera persecución de los cristianos, cuando ya los cristianos, después de la muerte de Cristo, ya los cristianos ya se empezaron a declarar como cristianos, y fueron considerados como rebeldes a las leyes de Roma, las leyes del Imperio Occidental Romano. Entonces se llama el Mare Nostrum antes. Todo esto es por territorios conquistados según la época.
Los primeros de Centro Europa y todo eso eran los antiguos imperios, esos que habíamos visto antes, los francos, los visigodos, que era España, o sea, que son los que formaron el Imperio Romano, los que se unieron, los 10 reinos que se unieron para formar el Imperio Romano, junto con el de los anglosajones. Esos no cuentan mucho. Y luego hay el resto de conquistas, porque hubo una parte de la Galia que aún faltaba por conquistar, luego se conquistó. Luego hay la parte de los germanos, que tienen más al norte. Había una parte de los germanos que eran independientes porque el resto de Alemania ya estaba conquistada por lo que se conocía como el Imperio Romano Germánico. Por lo cual esa zona ya estaba más o menos cogida. Y vemos como esto es cuando aún estaba el Imperio Romano. El otro era ya cuando ya caía el Imperio Romano. Aquí es cuando estaba en su apogeo. Cada color es una época en la que las conquistas en la que hubo en determinada época, en ese intervalo de años. Y vemos que llega perfectamente hasta todo lo que es la zona ya del Golfo Pérsico, lo que es norte de África, con el Golfo Pérsico, Israel, lo que es la antigua Irán, o sea, la antigua Persia. Vemos ya que llega a todas estas, prácticamente a todas estas zonas. Mesopotamia, que es lo que es la antigua Irak, Siria. Aquí Siria ya estaba conquistada. Lo que pasa es que luego cuando empezaba a caer el Imperio Romano, muchos países de Oriente los fueron perdiendo, fueron los primeros que perdieron, ¿no? Se fue desmantelando, porque ya hubo una parte que se cristianizó y en la otra ya empezó el Islam, porque ya sabes que, como ya sabes, el Imperio Romano duró hasta casi el año 500 después de Cristo, así el año 400, 500. A partir de allí, 3 o 4 siglos después, ya fue cuando empezaba a desmoronarse, pero aún todavía seguía el Imperio Romano. Hasta que luego entró la cultura cristiana, la cultura islámica en Oriente Medio, ¿no? Aquí proliferó finalmente la cristiana, porque Roma, que era la capital del imperio del imperio greco-romano, la actual capital del imperio greco-romano, que se fue convirtiendo al cristianismo, y al convertirse en cristianismo, a partir de ahí pasa a ser reconocida como oficial la iglesia cristiana, y es lo que hizo que por eso mismo la iglesia, en lugar de estar en Jerusalén, que es donde en teoría tenía que estar, está en Roma, ¿no? Ahí es donde viene que dicen que la iglesia es la prostituta de Babilonia, porque se prostituyó, porque fue cogida por los romanos, que fueron en realidad los verdaderos, los perseguidores de los cristianos, precisamente. Y luego cambiaron de bando y se cristianizaron, pero asumieron las leyes los dogmas romanos. De ahí eso que dicen que se duda mucho de que Jesucristo naciera. No. De ahí que se dice que se duda también un poco de que Jesucristo naciera realmente el 25 de diciembre, porque según dicen que el 21 de diciembre no era precisamente el 25, pero es el 21, había una fiesta romana que se celebraba como el equinoccio de invierno, ¿no? Que era una fiesta pagana. Y según dicen que le hicieron coincidir, o se le pusieron el 25 para que parezca el número más cabalístico a nivel crístico, y cambiaron el 21 por el 25, y también por la actualización en calendarios, porque los calendarios ya empezaban a contarse de otra manera, para que no se notara tanto. Y para hacerlo coincidir también con el equinoccio de invierno, fue convertido en la fiesta, en lo que conocemos ahora por la fiesta de Navidad. Y por eso hay muchas dudas de si realmente Jesucristo nació el 25 o nació en febrero. Porque se sabe que nació en invierno, pero no se sabe si fue a principios de invierno, tal como nos dan a entender, o si fue después, en febrero, ¿no? Por eso, porque claro, como se fusionaron, al cogerlo los romanos, se fusionaron cosas de los cristianos con doctrinas romanas, con cosas romanas, y entonces algunas fiestas es posible que sean fiestas paganas, ¿no? Que las transformaron un poco al cristianismo. De ahí es por lo que surge siempre la duda esta, que surge actualmente, sobre si realmente Cristo nació en diciembre, o nació en febrero, o en marzo, cuando ya se acababa el invierno. Eso no se sabe. O sea, de ahí viene esa duda. Entonces, en principio, bueno, ya dejando ya el tema esta parte, en principio, pues aquí nos quedamos con todo lo que está, digamos, el tema de la Europa oriental, Europa occidental, Europa oriental y Asia menor, ¿no? Que son las dos partes. Por eso, precisamente, lo que consiste. Luego ya vemos aquí la comparación, la Unión Europea. Y como podemos ver, estos son todos los países que forman parte de la Unión Europea. Primero se unieron, los 10 primeros que se unieron coinciden precisamente con los 10 reinos que formaron al principio del Imperio Romano, que tenían otro nombre, porque los nombres que tenemos ahora en los países se lo dieron los romanos.
porque Alemania viene de Germania, que es el nombre que dieron los romanos, Austria. ¿Ves? Vemos claramente una coincidencia, ¿ves? Aquí el país este ya se llama Polonia, aquí ya cambian un poco los nombres de los países, pero es lo mismo. Así como podemos comprobar, vemos que es exactamente lo mismo, como bien podemos comprobar aquí, ¿ves? Y esta es la única zona, esto de aquí es la única zona que no fue conquistada por los romanos, esto de aquí, ¿ves? Lo que está en gris sigue siendo la zona de Rusia y todo eso, que es lo que las zonas que siempre resistieron ante el Imperio Romano. La zona de los eslavos, ¿no? De ahí es de donde se dice que Rusia es un país eslavo. Rusia, los Balcanes y según qué zonas estas, son los países de esta zona, son países eslavos, porque vienen de los eslavos. Francia es la Galia, porque en la época del Imperio Romano se conocía como galos. O sea, de ahí viene, por eso hay que conocer también un poco, para conocer por qué nombre se conocía entre los países, para conocer bien qué país representa, a qué país a nivel histórico, a qué país representa a nivel histórico cada país. Es necesario conocer la historia como se les conocía antes por los nombres antiguos, ¿no? Incluso no solamente los nombres que les dieron los romanos, sino incluso los nombres que habían antes de los romanos, los reinos que habían antes, porque antes eran reinos, ni siquiera estaban formadas las naciones. Y a partir de aquí ya tampoco hace falta que nos vayamos mucho a la Edad Media, a lo de las guerras esas de las cruzadas cristianas y todo eso, porque eso ya del año 500 en adelante ya sabemos más o menos ya todo lo que pasó, porque ahí ya estaban ya formadas las naciones una vez se disolvió el Imperio Romano, porque ya sería demasiado largo de explicar, eso ya la historia esa ya la sabemos. Lo más importante era marcar este tema, ¿no? Para que conozcamos un poco, para que veamos claramente las similitudes de los mapas de la antigua Roma, tanto de antes de formarse el Imperio Romano, los reinos que la formaron, como luego cuando ya estaba formado, sobre todo cuando ya estaba formado, que abarcaban incluso el norte de África. Aquí, como podemos ver, la zona de Argelia, que lo pone aquí abajo mismo, ¿ves? Aquí la zona de Argelia, aquí mismo, podemos marcarlo aquí un poquito la zona está aquí Argelia. Vemos, si nos vamos aquí vemos lo que está marcado por esto, son territorios que formaron parte de la Unión Europea, pero que se acaban de separar. Por eso también viene marcado Inglaterra, porque Inglaterra recientemente, una gran parte de Inglaterra, excepto Irlanda, que es un poco independencia de Inglaterra, pero a pesar de ser otro país inglés, estos son los únicos que se han mantenido. Irlanda, Inglaterra. Inglaterra se ha separado y Irlanda es el que se ha mantenido dentro de la Unión Europea, ¿no? Digamos. Los que vienen marcados en este color. Los que están en azul son los primeros Estados miembros, los que han fundado la Unión Europea, que principalmente son, como ya se suponía, son Alemania y Francia. Por eso Alemania y Francia son los que tienen más peso en la Unión Europea. Luego ya España fue el 11º en entrar. O sea, cada color representa la época en la que entraron dichos países, ¿no? España fue uno de los que entró en el año 86, por eso está en verde fuerte. Los que están en verde fuerte fueron los que entraron sobre el año 86. Bien. Ahora vamos a mirar aquí es lo mismo, más o menos. Polonia, Inglaterra ya no sale marcada porque ya se ha separado con el Brexit, porque Inglaterra siempre forma parte de los Estados Unidos. Aquí es donde apreciamos claramente la división que hay entre los países anglosajones y el resto de Europa, ¿no? Por eso es por lo que decimos que muy posiblemente esta guerra sea ya la que derrote a lo mejor a la Gran Babilonia, a lo mejor no sea la segunda parte de la guerra, sino que sea esta misma, cuando esté ya fundado el Cuarto Reich, porque el Cuarto Reich actuará también de forma independiente, porque Estados Unidos era un reino que en aquella época no existía, en la época del Imperio Romano. Entonces, una vez se funde el Cuarto Reich en Europa, este Cuarto Reich que consumirá el resto de países que forman parte del Imperio Romano, que esto está en la OTAN, pero la Unión Europea también tomará su parte de independencia, ¿no? Aunque la OTAN y la Unión Europea están relacionados, porque lo mismo. Bueno, aquí vemos los mapas de la OTAN, hablando de estados de la OTAN. Ahora vemos aquí los mapas de la OTAN y vemos que hay una similitud. Hay varios países, algunos no, pero la gran mayoría de países que están en la OTAN, que orquestada y dirigida por Estados Unidos, son precisamente aquellos países de la Unión Europea, ¿no? Está encabezado principalmente por Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, que es porque acordémonos que desde la Segunda Guerra Mundial esto empezó con la Alianza Anglosajona, que eran estos países. Era la Alianza Anglosajona.
y luego ya se fueron uniendo más países, ¿no? Cuando se fundó a final de la Segunda Guerra Mundial la Alianza Atlántica, en la que ya podían entrar más países, pues entonces ya la OTAN ya fue cuando se fundó la OTAN definitivamente y fueron adhiriéndose más países. Y por eso Turquía también ha entrado en la OTAN. En la Unión Europea no sé si me parece que también entró en la Unión Europea. También. Luego tenemos Rumanía, Bulgaria, todos estos. De algunos países eslavos también han entrado. Y como podemos ver, aquí vemos bastante similitud, otra vez con los, tanto si observamos los mapas, sobre todo de la Unión Europea, como si observamos los de la OTAN, pues veremos que hay mucha similitud con la situación que tenemos ahora con el Imperio Romano, en referencia a la situación que tenemos ahora, ¿no? Hay mucha similitud con cómo estaban antes los mapas en el Imperio Romano. Digamos que la zona eslava, lo que es Rusia, lo que es el otro lado de Asia, Asia Central y todo eso, nunca ha sido dominado por ninguno de estos imperios. El Imperio Romano, principalmente, para comprender un poco lo que pasa, hay que tener en cuenta que cuando se disolvió el Imperio Romano, cuando se convirtió al cristianismo, había un sector del Imperio Romano que estaba controlado, y como ya sabemos, como hemos dicho antes, los imperios estos adoraban dioses. Son dioses que... O sea, eran imperios que adoraban dioses. Estos imperios han sido controlados por estas fuerzas, porque para entender un poco la lucha entre el bien y el mal que hay, ¿no? La Biblia es una cosa que también nos da a entender un poco el tema de la lucha del bien y del mal. Por eso yo siempre recomiendo que se lea mucho la Biblia para entender un poco más el tema este. Bien, entonces en el Imperio Romano, cuando ya estaba a punto de disolverse, que se cristianizó, hubo un sector muy conservado del Imperio Romano que querían seguir manteniendo todavía. O sea, se quería conservar aún todavía el dogma, la doctrina y la tiranía del Imperio Romano, ¿no? Quisieron seguir con esto. Estos son las realezas del mundo, los que durante varios siglos nos han estado esclavizando y dominando, ya desde los antiguos reinos paganos hasta ahora. Esta antigua realeza, generación por generación, fue dividiéndose en sociedades secretas, lo que se conoce también más modernamente en el siglo XIX por los Illuminati, que al principio, como todos sabemos, eran los Illuminati de Baviera, porque nacieron en Alemania, en lo que quedaba del Imperio Romano Germánico. De ahí la unión esa entre anglosajones y alemanes, y de que el Tercer Reich lo fundaran justo ahí en Alemania. Hay los Illuminati de Baviera. Y luego se han ido formando otras sociedades. Ahora actualmente ya no se dice los Illuminati a lo mejor ya no existen, dejaron de existir, pero son otras sociedades que representan a los Illuminati. Por eso, para entendernos, los llamamos los Illuminati igualmente, ¿no? Son los que controlan la principal parte de poder en todo el mundo. Digamos los gobiernos que nos esclavizan, los que nos controlan, ¿no? Los que dictan las normas. Ahora mismo, actualmente, estamos viendo cómo el mundo está funcionando de una forma también como funcionaba el Imperio Romano, como si fueran órdenes generales que todos los gobiernos de todos los países deben obedecerlas y obligar a sus ciudadanos a obedecerlas, ¿no? Una serie de normas que se están dictando. ¿De dónde vienen? Pues son leyes que vienen de muy arriba. Son leyes que todos los gobernantes las aprueban, porque ya hay que tener en cuenta que ya lo que llamamos el anticristo, que es el gobierno oculto en la sombra, aquí ya tienen todos los gobiernos cogidos. O sea, aquí tenemos configurado prácticamente lo que es el Imperio Romano Occidental y la parte de Asia Menor. También hay unos países de Asia Menor que ya empiezan a estar controlados. Por eso han pillado Turquía. Han pillado estos países de aquí. Estas son las zonas que ya empiezan a estar más o menos controladas, ¿no? Aquí otra vez el mapa de la Unión Europea. Veis que no hay mucha diferencia entre un mapa y otro. Salvo un par de países o así, todo lo demás me parece que están... Por eso es muy posible que la OTAN trate de abarcar también algunos países más de Rusia, ¿ves? Pues aquí es como tenemos el mapa. Entonces, una vez el mapa esté confeccionado, de ahí es donde viene la guerra esta, que se anuncia entre el Oriente y el Occidente, que viene anunciada en el Apocalipsis. El Cuarto Reich contra el Reino del Oriente, ¿no? El Reino del Oriente puede ser Rusia, China, que son los países que se han dividido en el otro sector de la élite, que no sigue a rajatabla los planes de la élite, que son los que se han desviado un poco del redil, de lo que marca la élite,
Y de ahí es de donde siempre el nazismo, que es lo que viene de los controladores, son los que siempre han estado luchando contra el comunismo, ¿no? Por esos anglosajones, el poder anglosajón sionista siempre ha estado persiguiendo al comunismo. Porque el comunismo no sigue del todo las reglas, y los países islámicos sobre todo. Entonces aquí será una guerra entre lo que era el antiguo imperio romano, que abarcó una parte de Asia Menor. De ahí que en la Biblia habla de dos bestias, ¿no? Pues de ahí de que sea dual, que dice que es como las cuatro resurgidas en una, o sea, una bestia que tiene aspecto de las otras cuatro, que son los cuatro reinos estos, pero en dos partes. La parte de Asia Menor, porque no olvidemos que eran cuatro bestias, las dos primeras eran las del Asia Menor, o sea, Babilonia y Persia, y las otras dos, las de Occidente, eran Grecia y Roma. Pero ¿qué pasó? Que el imperio romano consumió todos estos imperios, ¿no? O cada imperio derrotó al anterior y luego el imperio griego, que se dividió en cuatro, fue derrotado luego y consumido, o simplemente el imperio romano salió del griego, ¿no? Consumió el imperio griego y luego consumió también lo que quedaba de los antiguos imperios de Siria, Persia, Babilonia, todo eso. Consumió luego esos imperios de ahí, ¿no? Siria nunca fue un gran imperio, pero Babilonia sí. Babilonia abarcaba prácticamente todo Oriente Medio. Entonces el imperio romano consumió todo este territorio. Por eso no solamente era Occidente, era el imperio de Occidente, pero no solamente era Occidente, en lo que se funda y se basan nuestras leyes, nuestra cultura y civilización, sino que también era parte de Oriente. Por eso se habla del Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Cuando se dividió el Imperio Romano se dividió en esas dos partes, hacia el Occidente y Oriente. De ahí es donde habla de la bestia de Occidente y la bestia de Oriente, pero que las dos están juntas. Habla como si estuvieran las dos juntas. Lo que sí que está claro, que también, porque ahí cuando habla de la bestia se habla de las dos partes del Imperio Romano que están juntas, ¿no? Que es desde Occidente hasta Oriente. Lo que sí está claro que la guerra entre Occidente y Oriente es la guerra, es muy posible que se trate de la guerra de todos los países de Occidente y la parte de Oriente, que formaba parte del Imperio Romano, contra la parte de Oriente que nunca ha sido conquistada por los romanos, o sea, contra la parte eslava, que es Rusia, y luego la parte Asia Oriental, que es China, Japón y todo aquello de ahí, ¿no? Aunque ahí en la zona esa asiática oriental hay algunos países que ya son títeres, sobre todo Japón desde que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, que ya es títere de Estados Unidos. Hay muchos países ahí que están cogidos ya por la OTAN. Aunque la OTAN, digamos, Estados Unidos, diríamos que sería derrotado y la OTAN sería toda europea, digamos, ¿no? Por lo que yo veo y deduzco, por lo que yo veo en el panorama y deduzco cómo va a ir la cosa, más o menos. No es 100%, es lo que yo he ido interpretando por los estudios históricos que he ido haciendo. Ya sabes que yo también soy un poco experto en teología. No es que sea muy experto, no he estudiado en el seminario ni nada de esto. No soy religioso, pero también sigo mucho la teología para seguir la pista Illuminati. Y para conocer la teología hay que conocer también un poco bastante la historia, ¿no? Y según cómo se va desenvolviendo esto, nos estamos dando cuenta de que los mapas están confeccionados exactamente igual, es lo mismo. La zona esta de Oriente Central, o sea, Asia Central que diga, la zona de Asia Central, Asia Oriental y todo eso sigue estando sin conquistar, sin estar dominada por ningún imperio. Aquí el único imperio que domina en esa zona es Rusia, o sea, lo que era el antiguo imperio soviético y ya está. Tanto cuando era la Unión Soviética como cuando ha dejado oficialmente de serlo, aunque por parte de Putin siguen conservando algunas ideas de la Unión Soviética, pero bueno. Han cambiado algunas cosas. Ahora en vez del KGB me parece que se llama RSFB, FB o algo así. RSB me parece, se llama, tiene otro nombre. Pero no es el KGB, pero sigue existiendo todavía, ¿no? Pero bueno, la Unión Soviética, lo que es la antigua Unión Soviética, que ya no es que es la actual Federación Rusa, pero que sigue siendo un poco la Unión Soviética, pues será la misión de Rusia aquí, que es el otro bando de la élite, que es la otra dictadura que sigue otro rango diferente al de la élite, es evitar la extensión de la OTAN, del nuevo Imperio Romano, en este caso la OTAN y la Unión Europea, hacia lo que es, digamos, sus fronteras. Porque recordemos que el Imperio Romano llegaba hasta las fronteras de Rusia, corralaba prácticamente lo que ahora se conoce por Rusia, que era el territorio eslavo. Recordemos muy bien cómo todo esto fue... Bueno, aquí te ponen los años en los que empezaron a unirse los países, 1949, 1952.
Los que están en naranja así claro son de 1952, que se empezaron a unir después. Y lo que está en naranja más fuerte eran los que ya estaban... Pero principalmente todo esto venía de Estados Unidos y Canadá, principalmente, ¿no? Aquí volvemos a lo del territorio de la Unión Europea y vemos que hay muchas similitudes. Pues esto es simplemente lo que... para que nosotros vayamos haciendo una idea de cómo va el tema y de cómo podría desenvolverse la guerra, ¿no? Y el por qué las guerras mundiales, otro detalle que no he caído hasta ahora, por qué las guerras mundiales siempre se organizan en la zona en territorio entre Alemania y la Europa Oriental, ¿no? La zona de Polonia, todo esto. Siempre las guerras mundiales siempre ha tenido algo que ver directa o de forma indirecta a Alemania, ya sea directa o indirectamente a Alemania, pero principalmente por la zona esta entre Rusia y Europa Oriental, que es la parte la parte digamos que es la parte perínea, la parte perimetral, donde acababa el Imperio Romano y empezaba el territorio eslavo, ¿no? Es justo en esa parte siempre donde se han producido los principales conflictos, acaban desencadenando en una guerra mundial. Por eso es por lo que es mucho más posible que esto que tengamos ahora en la Tercera Guerra Mundial ya, aunque habrá otro foco en Oriente, porque lógicamente querrán también la zona de Bagdad, que ya la tienen, porque en Irak, aunque han puesto un gobierno títere, el gobierno títere este me parece que está empezando a fortalecer lazos con Irán, porque desde que ya no está Saddam Hussein, que puso este gobierno títere no está obedeciendo mucho a Estados Unidos, de hecho han expulsado a Estados Unidos ya. Entonces es muy posible que estén perdiendo un poco ese territorio también, ¿no? Pues claro, de ahí era el motivo de esas guerras que quería hacer la OTAN, por eso lo del 11S, para hacer esas guerras en Irak, sacar el régimen de Saddam Hussein y otros regímenes que hay. Y todos esos regímenes fueron removidos, salvo el de Siria, porque está apoyado por Irán, y el de Irán. Porque con Irán no se atreven, con Siria lo intentaron de la misma forma que en Libia, y luego iban a intentarlo con la OTAN al ver que los rebeldes no podían derrocar al régimen. Pero ahí ya se abstuvieron al ver que tenía respaldo de Irán y que Rusia también tenía ahí una base aérea, ¿no? En principio Rusia aún no tenía ningún tipo de alianza militar con Siria, pero sí que tenía una base aérea que tenía que proteger. Y entonces eso también hubiese sido entrar un poco en conflicto en Rusia, pero más que con Rusia lo que más temían era Irán. Pues saben perfectamente que Irán tiene arsenal nuclear. Es una de las potencias junto con Israel de Oriente Medio nucleares no declaradas. Al igual como aquí en Occidente tenemos potencias nucleares no declaradas como Alemania y España, que son potencias nucleares no declaradas, que tienen armas nucleares en secreto, pues también hay en Oriente Medio algunas que son potencias nucleares. Arabia Saudí tiene tecnología también para hacerla, no se sabe si alguna vez habrá fabricado alguna, ¿no? Han tenido algún programa nuclear. O sea, digamos que los países que han tenido problemas nucleares, todos se pueden considerar potencialmente potencias atómicas. Pueden tener armas nucleares ocultas o fabricarlas en poco tiempo, pero algunas fabricadas ya tienen, porque han efectuado pruebas nucleares durante el tiempo que han hecho. De hecho, Irán ha efectuado también pruebas nucleares. Entonces, teniendo en cuenta el arsenal nuclear que hay, tanto de potencias nucleares declaradas como las no declaradas, pues ya podemos hacernos una idea de que hay suficiente para aniquilar gran parte de la vida existente en la Tierra, ¿no? Se sospecha, antes se decía mínimo 5 o 10, ahora dicen que podría llegar a tener hasta 40 o 50 armas nucleares Irán. Israel se sospecha que tiene se decía antes entre 100 y 200, ahora dicen entre 50 y 100, no, pero no se sabe exactamente cómo no las han declarado. Y aunque las declaren, a lo mejor también declaran menos de las que tienen. Igualmente, las potencias nucleares declaradas, que son las que han declarado el arsenal nuclear que tienen porque son oficialmente potencias atómicas, tampoco las han declarado todas, a lo mejor. Entonces tampoco se sabe exactamente el número exacto de cabezas nucleares. Las cifras oficiales las tenemos, las podemos buscar en cualquier sitio, pero que tampoco se saben con exactitud. O sea, son solamente una guía las cifras oficiales, ¿no? Digamos, son orientativas. Pues bien. Pues hasta aquí, pues esto, más que nada, he explicado un poco esto para que entendamos un poco el tema, por dónde va el asunto, ¿no? Bien. Y por dónde puede desenvolverse, porque esta guerra será... Aparte que sí que es cierto que hay dos bandos de la élite enfrentados, que es el occidente descendiente del Imperio Romano y la otra parte de Oriente nunca conquistada, la zona eslava,
que es otro bando de la élite, son otro bando que se van a enfrentar, pero no tiene nada que ver con los dos bestias conocidas. Puede que sí o puede que no tenga nada que ver, porque para las dos bestias te da a entender, puede ser que tenga un sentido dual, que también refleje la guerra entre estos dos imperios, pero por lo que dice, comenta el capítulo 13 del Apocalipsis, parece que las dos bestias están como unidas, que es la misma, que están relacionadas una con otra, y entonces es muy posible que se refiera a esos países, o sea, al Imperio Romano resurgido, porque recordemos que el Imperio Romano consumió todos los territorios de los antiguos imperios que hubieron antes que ellos, ¿no? Consumieron todo ese territorio. Empezó con el babilónico, el egipcio no cuenta porque el egipcio nunca llegó a ser un imperio, era un reino, porque no llegó a conquistar, a tener varios reinos en su poder. Imperios son los países grandes que tienen varios territorios, ¿no? Que se componen varios territorios, o sea, de varios reinos conquistados. Ya sea unos primeros que se hayan unido a ellos, como otros que hayan conseguido conquistar, ¿no? Y Egipto nunca fue un imperio, simplemente fue un reino porque no conquistó territorios. Entonces lo que eran imperios era el babilónico, aunque los egipcios eran poderosos, no fueron imperio. Luego era el persa, o medo-persa, y luego viene el griego y el romano, ¿no? Eso sí que eran imperios. Y cada uno de estos imperios derrotó al anterior y fue consumiendo ese territorio. El imperio romano fue el que consumió todos los territorios, tanto de Europa, porque se formó en Europa, era el imperio occidental junto con el griego, por eso de ahí el origen greco-romano, que es de donde venimos todos. Luego se consumió la parte de Oriente, la parte, digamos, de Oriente Medio, que es lo que viene ahora actualmente registrado como el Asia Menor. Como podemos muy bien observar, esta zona lo que era antes, los países de la integración de la Unión Europea. ¿Ves? Aquí empezaba lo que era digamos, el Asia Menor. Que esto es Asia Menor, ¿veis? Esta zona de aquí es lo que pone Asia Menor, esto. El Asia Menor es la zona esta del Golfo Pérsico, de Siria, que abarca Egipto, Israel, casi una parte de Siria, o sea, lo que es, digamos, Turquía, todo lo que era Turquía, todo eso es el Imperio Romano. De ahí la intención que tienen, porque claro, muchos dicen, ¿cómo puede la Unión Europea querer coger Turquía si Turquía, aunque está cerca de Europa y se tiene en cuenta como que es Europa Oriental, ni siquiera es europea, ni siquiera es occidental, es árabe, no, ni es europea ni mucho menos occidental. Bueno, está en la Europa Oriental, pero está ya más tocando el Golfo Pérsico, digamos, ¿no? Y claro, ¿por qué como motivo lo han consumido? Pues lo han consumido por eso, porque esta orden viene de las élites, y las élites son los sucesores de aquellos antecesores que eran que venían desde el Imperio Romano, ¿no? Que venían de esta ideología. De ahí, por eso es imprescindible entender un poco todo esto, para saber de dónde viene todo este control, ¿no? Todo esto, que quieren tenernos controlados, quieren esclavizarnos. Viene un poco de todo esto, para que veamos que esto no es hecho, porque esta guerra es espiritual, hay que saber entender esta guerra, es una guerra terrenal y espiritual al mismo tiempo. Está controlado por fuerzas, digamos, por fuerzas sobrenaturales, por así decirlo, pero eso ya entra dentro de otro tema, porque claro, si ahora nos podemos hablar de extraterrestres y todo esto, hay gente que no lo entiende, entonces resta un poco de credibilidad, ¿no? Entonces, un día que hablemos ya de estos dos temas, otro día que toquemos estos temas, pues ahí ya podemos profundizar un poco más en el tema del por qué, de cómo ha influido esto en nuestra historia. Eso cuando toquemos temas bíblicos principalmente, ¿no? Pero sería mucho mejor hablarlo un día que toquemos temas bíblicos y hacer referencia a capítulos y versículos de la Biblia y las intervenciones estas, o sea, las intervenciones estas sobrenaturales y todo esto, ¿no? Pues la historia sabemos que está llena de acontecimientos sobrenaturales, algunos explicables, otros no. Entonces ahí ya hablaríamos de cuando hablemos sobre lo que son los demonios en la Biblia y todo eso, pues ahí ya quedaría un poco más claro. Un día que hablemos más sobre este tema, eso ya sería otro tema de tratar. Pero ya sabemos, porque muchos ya conocen más o menos, ya saben de qué va, ¿no? Por lo que yo he dicho más o menos ya queda claro el tema del por qué todo esto. Del por qué cogen Turquía y otros países que no tienen nada que ver con la Europa occidental o que ni siquiera son ni europeos, algunos países. Y hay otros países que no pueden cogerlos dentro del territorio de la Unión Europea ni de la OTAN, porque son del Golfo Pérsico de por ahí, son países totalmente ajenos a Occidente,
pero sí que los ponen gobiernos títeres. Los gobiernos títeres también cuentan como en el antiguo Imperio Romano los gobernadores que ponían los territorios conquistados, ¿no? Porque el Imperio Romano también derrocaba gobiernos y ponían ellos a sus propios títeres. Entonces también forma parte del imperio. Entonces cuenta la zona del norte de África prácticamente es la que están buscando. La que están buscando ahora. De ahí esas guerras que vinieron a raíz de la falsa bandera del 11S, las guerras estas que están haciendo para conseguir el control, la hegemonía que quería conseguir Estados Unidos de todo Oriente Medio, digamos. De ahí viene eso precisamente. O sea, vemos ya que todo va encajando como las piezas de un puzzle, como están cogiendo, están anexionándose los mismos territorios. Los eslavos están tratando de recuperar algunos de los suyos, lo que es el oso ruso, el oso que representa a Rusia, están tratando de conseguir algunos territorios suyos y los otros están tratando de conseguir los antiguos territorios, que es lo mismo que hizo Hitler, ¿no? Que quería conseguir los territorios de los que él consideraba que pertenecían al antiguo imperio alemán, ¿no? Al imperio romano germánico, al imperio alemán, que eran de habla alemana. Igual como Rusia ahora querrá, si no recuperar otra vez para Rusia, por lo menos como mínimo, tener gobiernos títeres en aquellos antiguos estados satélites de la URSS, que son de habla rusa, que formaban parte antes de la Unión Soviética. Él lo que querrá tener sus propios gobiernos títeres, como tiene en Bielorrusia y como tuvo en Ucrania, para no sentirse amenazado por la OTAN, ¿no? Esto, cada uno pone ahí sus títeres, cada uno quiere tener sus propios gobiernos. Y esta guerra final, que es la que se llama el Armagedón, que quizás empezará ahora con la batalla de Gog y Magog, pues será precisamente la guerra entre el Imperio Romano resurgido. Pues eso es porque he comentado también lo de la Biblia, porque para que veáis la relación que tiene con la profecía y todo, y el reino del Oriente que nunca fue conquistado por el Imperio Romano, de los eslavos. En este caso serían los eslavos. De algunos países del Golfo Pérsico que aún todavía se han resistido, como es el caso de la antigua Persia, Irán, que aún todavía se resiste y que no pueden atacar porque está bien armado. Pero en esta guerra, como ahora ya no les importará hacer la guerra, por el gran cambio climático que se aproxima, esta vez sí que serían atacados. Entonces, por eso en cualquier momento esperamos que haya algún tipo de ataque con armamento nuclear o algo así parecido. Es mucho más que posible que haya algún tipo de ataque, así, porque eso sería la falsa bandera para iniciar esta posible guerra nuclear, que luego serviría a ellos para tener el control de todo. La detendrían a tiempo la guerra, y una vez detenida, derrotando a los países que ellos que acaban de derrotar, servía para tomar el control e instaurar ya ese nuevo orden mundial. Es lo que dice en la Biblia, porque el Cuarto Reich prácticamente está ya. Si tenemos en cuenta que los países que formaban antiguamente parte del gran imperio romano, que era también de otros imperios anteriores, todo esto está ya acogido por la OTAN y la Unión Europea, pues podemos imaginar claramente que ya estamos en el Cuarto Reich prácticamente. Lo único que falta es la consolidación de ese Cuarto Reich, ¿no? Eliminar países oponentes, a países que les hacen sombra, que no pueden controlar en los puntos estratégicos de países que aún todavía quedan de esos, ¿no? Los puntos estratégicos son los países que quedan aún todavía, que formaban parte antes del Imperio Romano, que aún todavía no los han conseguido, que aún todavía no han conseguido introducir ningún gobierno títere, no han conseguido derrocar al gobierno para meter a un gobierno títere, ni tampoco han conseguido conquistarlos. Cuando consigan esto es cuando ya empezarían a plantar cara a Rusia de una forma más directa, pero antes tienen que conseguir esos territorios. Por eso no es descartable que en cualquier momento veamos ya una posible guerra también en Irán, ¿no? Que haya una falsa bandera provocada por Israel, que es el títere también marioneta de los Estados Unidos, que también para agitar la situación ahí, o Arabia Saudí, aunque Arabia Saudí ahora está empezando a formar lazos con Siria, y eso es lo que yo he dicho, que las alianzas están empezando a cambiar, incluso aquí en Europa también. Por lo cual parece, porque la Biblia dice que la Gran Babilonia es la que lleva a la bestia y da el poder a la bestia. La bestia normalmente, ¿dónde es la cuneta del Imperio Romano? Europa, ¿no? Porque Estados Unidos antes no existía, era Europa. Una vez esto esté consolidado, también habrán unas alianzas que se romperán. Al principio seguirán bajo el poder de Estados Unidos, pero luego la OTAN quedará sumida toda en Europa y Estados Unidos podría ser derrotado, porque perderá alguna de sus alianzas, y entonces ante una guerra contra Rusia y China posiblemente sea derrotado, y luego el Cuarto Reich, lo que es la élite Illuminati, se instauraría en Europa, en su antiguo continente. En Estados Unidos, digamos que solamente la civilización anglosajona, Gran Bretaña, Estados Unidos,
que es donde se fueron luego los Illuminati cuando se fueron de Baviera al antiguo Imperio Británico, digamos que son los descendientes del Imperio Romano, que son los yanquis. Digamos que solamente es el preámbulo, o sea, lo que están usando como base, digamos, para poder volver de nuevo al continente europeo, a controlar el antiguo continente, y es decir, el antiguo continente llevar el control de todo el mundo. Entonces les dará igual que derroten Estados Unidos o no, porque ellos ya prácticamente estarán viniendo para aquí, porque ya hemos visto que Estados Unidos se está trasladando para aquí. ¿Por qué? Porque el clima está haciéndose cada vez más agresivo por esto de la actividad solar, y no pueden aguantar mucho más tiempo ahí. O sea, Estados Unidos no durará mucho más tiempo, porque va a haber una glaciación, no va a aguantar tampoco mucho tiempo. Entonces no les importa, pues eso es por lo que quieren consumir gran parte del mundo, ¿no? Claro, no les importa abandonar ese territorio, o que gran parte de ese territorio se ha destruido. No les importa a ellos esto. Y aparte también otros objetivos sería coger algunos países de Latinoamérica, que ahí también tienen gobiernos títeres. Pero en Latinoamérica muchos de los países yo creo que se libran de la Tercera Guerra Mundial y de la dictadura, pero son muy pocos, porque ya he dicho que hay algunos que están ya cogidos, algunos que se están convirtiendo en narcoestados, que están controlados por las mafias, el man de la mafia, y ya prácticamente ya tiene fuerza en el gobierno, ¿no? Como es el caso de México, que también incluso ahí están asesinando a periodistas, al igual como sucede en Rusia, ¿no? Hay también un acuerdo, sobre todo en Cuba, un acuerdo entre el narcotráfico y el comunismo también. Entonces esos serán los países que les será más difícil controlar, digamos, ¿no? Porque están un poco fuera de la élite. Hay algunos que sí que siguen el paso de la élite, pero hay otros que no, que están un poco fuera, que se han desentendido. Bueno, y hasta aquí nada más ya. Ya sabéis que esto podéis verlo tanto en YouTube como en Bichut. Y ya iremos hablando de nuevas actualizaciones más que puedan haber sobre el tema.